En las Américas, 65.000 personas mueren por suicidio cada año. Entre 2007 y 2023, una media de 590 personas se quitaron la vida en la República Dominicana, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística. El mayor porcentaje de suicidios se registró en personas de entre 25 y 45 años de edad, con un 45.3% según informa la ONE. Tras este grupo de edad, destacan las personas de más de 65 años, que registran un porcentaje del 14.2% del total de suicidios. Por otra parte, las cifras más bajas corresponden a los menores de 15 años. En cuanto a hombres y mujeres, hay una diferencia notoria. En el 2023, el 86.1% de los casos de suicidio correspondieron a hombres, mientras que el 13.9% se atribuyeron a mujeres que tomaron esta decisión. Pero el suicidio no es el único problema al que se enfrentan los especialistas de la salud mental en el país. Datos muestran que en 2019 estaba entre los 5 destinos de América Latina y el Caribe con mayor número de adolescentes y jóvenes que sufrían trastornos mentales. Entre el 2019 y el 2022, la población que experimentó este tipo de trastornos estuvo entre el 18.7 y el 24.2%. En los adultos, algunos trastornos más comunes fueron la psicosis no afectiva, la depresión mayor y el abuso y dependencia del alcohol. Erika Bardot, CDN. Al inicio del programa, hace unos minutos, les decía que la tendencia al suicidio ha aumentado en la República Dominicana y no solamente aquí, internacionalmente también hay una tendencia mayor, superior después del COVID-19. Ya venía siendo una tendencia desde Europa, pero en América Latina no tenía marcados números como hasta este momento. Mi invitada de esta noche es la licenciada Maricecily Mora, psicóloga clínica. Lo dije bien el nombre, ¿verdad? Mari Mora es más fácil. Mari es más fácil. ¿Cómo está usted, licenciada? Bien. Hablemos del suicidio. Podemos comenzar por ahí, por el embarazo adolescente, por la depresión. Tenemos tela para cortar esta noche. Es viernes, pero la gente hay que mandarla informada para su fin de semana. Sí. Y el que pueda estar depresivo, que reconozca los síntomas también. Has elegido un tema que nos tiene muy preocupados, no solamente en la sociedad dominicana. Creo que a nivel mundial hay una altísima preocupación porque los índices se han subido, a pesar de que América Latina es de los que menos suicidio tiene. Yo miraba las estadísticas que ofrecía la Oficina Nacional de Estadística y el suicidio en varones, en hombres, es terriblemente más elevado que el de mujeres. Por cada 100 mujeres que eligen un camino tan trágico, hay 600 y pico de hombres que han decidido suicidarse. Bueno, en el caso de los hombres es más efectivo porque utilizan métodos más duros. Sí, los ahorcamientos, ese es el más socorrido, Sí, el más de ahorcamiento, cerca del los disparos. 60%, los venenos, las sustancias tóxicas y los disparos en tercer lugar. Y cuando uno se da cuenta y correlaciona, bueno, los servicios de salud, que es lo primero que uno piensa, porque el 59, casi 60% de las personas que se suicidan por problemas mentales. Entonces, un porcentaje muy elevado que quizás podríamos hacer algo, que es la gran pregunta que el colectivo que se dedica a la salud mental se hace. Pero cuando miramos los datos con más detalle, te das cuenta que en la provincia Hermanas Mirabal y en Santiago Rodríguez es donde están las más altas tasas. ¿Por qué? No, ¿Se sabe? No me atrevo a aventurar el por qué, pero sí en las zonas rurales vemos más. Hay una tasa de un 15% en Hermanas Mirabal. Pero me refiero a ese dato porque los servicios, donde están concentrados los servicios de salud mental, que el dato que yo miraba eran 3.000 psicólogos y 160 psiquiatras para todo el territorio nacional. Pero están concentrados en 4 regiones, exacto. Naturalmente la capital, el Cibao Central, la zona de Valdesia, son donde están concentrados esos servicios. Entonces, ¿cuántos psicólogos? No tengo el dato, lamentablemente. Hay en Hermanas Mirabal. Y además, algo que nos tiene aún más preocupado, Yulisa, no todo el mundo lo ha pensado detenidamente antes, con el suficiente tiempo como para que la gente que está alrededor pueda aprender a leer ciertos indicadores. Hemos tenido casos recientes, algunos de los cuales han tocado gente muy joven, que parecería que es una decisión tomada a último momento, como un impulso, y es muy difícil entonces poder prevenir
cuando ni siquiera el propio sujeto tenía claro qué era lo que iba a finalmente hacer. Cuando nosotros hablamos de suicidios por temas de salud mental, tenemos entonces que pasar necesariamente por la ansiedad o la depresión en el recorrido para llegar al suicidio. ¿Cuáles son las condiciones para no catalogarlo como una enfermedad, aunque es una enfermedad? La depresión, dice. La depresión. Sí. Y la ansiedad empieza siendo una condición que no se deja ver mucho, pero termina llevando a otras cosas. ¿Cómo la gente sabe, cómo puede identificar cuando necesita atención de salud mental? Sí, mira, lo más triste es que la gente cree que hay que ir a recibir apoyo cuando las cosas están muy desarrolladas. Cuando ya quiere suicidarse. Sí. Y sobre todo lo ve no siempre la persona, sino la red de apoyo es muy importante en este tipo de casos. Porque frases como estoy cansado, ya no puedo más, son frases que los psicólogos siempre nos ponemos alerta, porque ya quiere decir que hay, quizá no un plan, pero sí una inquietud en torno al suicidio. Yo te comentaba que las estadísticas que ofrece la ONU nos habla de un 59 y pico % de personas que tienen trastornos mentales y que se suicidan. La depresión está en primer lugar, pero hay conflictos que se producen que hace 30 años eran las deudas, el endeudamiento. Y se justificaba. Y se justificaba. En el pasado se justificaba el suicidio por endeudamiento. Sí. Eran problemas económicos, infidelidades. Hoy en día vemos conflictos familiares, que la gente tiene cada vez más un déficit a la hora de manejarse con cosas muy simples. Y si tú te pones a bucear a internet, hay instrucciones hasta para cómo colocar bien una nevera, porque es verdad que hoy en día las familias se han desagregado y esa dinámica de que tú aprendías de quien estaba cerca de ti, que eran tus padres o tus abuelos, esa cadena se ha roto y hoy en día la gente aprende por tutoriales en internet y no siempre esa fuente aprende de YouTube. Es el bueno. Entonces, hay que empezar a ir al psicólogo, a la psicóloga o al psiquiatra, cuando tú sientes que las estrategias que tú tienes normalmente para resolver las dificultades no te están funcionando. Porque hay depresiones que se enmascaran. No siempre una depresión es un individuo que no quiere bañarse, que no quiere comer, que no quiere hacer nada. Está la depresión sonriente. Están los problemas psicosomáticos, como la fibromialgia, por ejemplo, que a veces son el disfraz perfecto para encarcelar en síntomas en el cuerpo cosas que están ocurriendo en la mente. ¿Cómo la gente puede manifestar eso? ¿O cómo puede identificar que lo está manifestando? Sí, bueno. Por ejemplo, la fibromialgia, ¿cómo la gente identifica? Cuando a ti te duelen más de 9 puntos fijos del cuerpo, y lamentablemente cuando has hecho un recorrido muy amplio por muchísimos médicos que no encuentran una causa, porque esto no sale en las pruebas médicas, entonces se empieza a sospechar que se está hablando de fibromialgia. A veces no se tiene en la cabeza que los psicólogos somos parte de ese equipo esencial, porque se ha correlacionado temas depresivos con fibromialgia a tal extremo que uno de los medicamentos que mejor impacto tiene en la fibromialgia son los antidepresivos tricíclicos. Qué casualidad, ¿verdad? Que podamos conseguir, como pasa igualmente con las enfermedades autoinmunes, que están tan relacionadas con el estrés crónico. Entonces, si ampliamos el abanico, Yulisa, y no solamente pensamos en la gente que sale en las estadísticas, que es la gente que se suicida, no solamente pensamos en que dice Salud Pública que más del 20% de nuestra población está confrontando problemas de salud mental, si incluimos los problemas de salud supuestamente físicos, que también están indicando dificultades psicológicas, entonces este 20% se queda muy atrás. Y estamos hablando, sobre todo después de la pandemia, de un porcentaje que yo no me atrevería, porque hay que ser un poco conservador cuando hablamos de estadística, pero evidentemente sobrepasa ese 20% que se está indicando. El COVID-19, ¿qué efecto tuvo en la psiquis de la gente, en la salud mental, en la sensación de bienestar, la desconexión de los niños con la escuela? Ahora se habla mucho de depresión o ansiedad adolescente, de niños que no se concentran, de niños que quieren estar solos en el cuarto, que comen el triple de lo que comían y se han quedado de esa manera, que comen en la habitación, que no quieren hablar con nadie.
algunas de esas cosas parecieran que han existido siempre, la rebeldía del adolescente, etcétera. Pero ¿cómo los padres se identifican cuando un niño está pasando por una situación de ansiedad, de estrés, de depresión? Sí, empecemos por el COVID. Sí, sin lugar a duda, así como la Segunda Guerra Mundial fue un gran boom para la psicología, la pandemia fue un laboratorio en donde se salieron muchos datos que todavía nosotros estamos digiriendo e intentando interpretar. El ser humano es un ser gregario, Yulisa. El hecho de que tú aísles y pases a percibir al resto de la humanidad como dañina, provoca ya de por sí un impacto. Y en nuestro país hubo gente que estuvo 2 años prácticamente aislada, y mucha gente, en mediana edad sobre todo, que no ha recuperado su ritmo de contactos sociales, que le cuesta salir y que se ha quedado, no solamente esos adolescentes. Entonces, efectivamente, se calcula, la OMS calculaba que los trastornos mentales subieron un 25%, se elevaron a partir de la pandemia, y parecería que como ya no estamos hablando de que la gente de está grandes trancada, casos, ¿no? Y que la gente no está en su casa. Lo cierto es que ha habido un cambio muy grande, sobre todo en los más jóvenes. Yo, que soy profesora universitaria también, me estoy confrontando con carencias que tienen que ver con lo que nosotros llamamos las habilidades blandas, la falta de experiencia en ese tiempo. La pantalla no puede sustituir el que tú empieces a tener conflictos la interacción real con la gente. Y esos déficits están causando, lo decía un experto que trajeron unos colegas del Centro Lao, hablar de trastorno límite de personalidad, que no se habla en las estadísticas porque se sacan los temas de personalidad, pero si incluimos los temas de personalidad se elevan muchísimo. Son personas que carecen de la capacidad de gestionar sus emociones y llegan a extremos muy exagerados, tanto de la ira como de la tristeza, como de la propia alegría. Le llaman a veces bipolares para caricaturizar el tema. El hecho de que tú no aprendas a resolver las cosas pequeñas a edades tempranas implica que eso que yo llamo el termostato emocional no se ponga. Imagínate lo que es un chico que va a recibir en el apogeo de la adolescencia ese cambio físico, hormonal, pero también social que experimenta, sin haber aprendido a regular sus emociones, sin saber cómo resolver conflictos con sus pares, sin saber cooperar con sus pares. Los profesores ahora nos estamos convirtiendo en esa bisagra que intenta procurar que se aprendan al vapor habilidades que la vida daba de forma natural. Y que deben aprenderse en más tiempo. Y eso está repercutiendo en que haya más problemas mentales, porque mientras menos recursos tú tienes, más difícil va a ser manejar cosas que no son grandes estresores, sino estresores cotidianos. El tema del aislamiento que tuvo la gente, y más que, o concomitantemente con el aislamiento, el miedo. Vivimos una etapa que no habíamos vivido. La gente estaba trancada, pero luego aprendió a manejar lo del trancado. Pero ¿y lo del miedo? ¿Cómo los adolescentes manejaron, si tenemos la información de no solamente no poder salir o salir escondido, porque muchos padres cuentan que sus hijos se fugaban? Sobre todo los que tenían amores. Sí, los amores peligraron en la pandemia. Sí. Pero tenían miedo de ser contagiados, de contagiar los padres, tenían miedo de morir cuando veían un familiar, un abuelo, un tío, un vecino que moría. Y le agregaban ese componente del miedo a la complejidad que ya tenía la adolescencia. Los jóvenes que hoy tienen 16, 17 años, 15 años, en la pandemia estaban en plena introducción de la adolescencia. ¿De qué manera esto le pudo haber añadido, quitado cosas, complicado la situación? Sí, de manera muy significativa. Para darte un dato, el trastorno más frecuente no es la depresión en nuestro país, sino la ansiedad. Las estadísticas, que hay que suponer que son más, habla de un 5.7%. Lo que pasa es que a veces se automedica, que es muy peligroso eso. A veces solamente se psiquiatraliza, o sea, el psiquiatra medica y punto. Y se obvia. De hecho, un autor el otro día español, que ahora no recuerdo el nombre, Yulisa, decía que se está medicando la pobreza. Me pareció muy provocador su afirmación, porque él dice que la salida que se está dando ante la falta de recursos y lo mucho que puede durar un tratamiento para lograr psicológicos objetivos. No, y el costo que tiene. En este país, por ejemplo, no se tiene cobertura para la salud mental. Poca.
cobertura. Yo no diría que no se tiene poca cobertura, a pesar de lo cual cada vez más gente va al psicólogo y sobre todo los jóvenes. Afortunadamente los jóvenes son los primeros que dan la voz de alarma y son los que piden su psicólogo. Pero no todos los seguros tienen atención psicológica. Ayuda. Para salud mental. Sí. No tienen la cobertura de los paliativos, de los tratamientos que son de largo plazo. No te cubren medicamentos que en general a veces son muy caros. Hay en proceso una ley justamente para que se trate de que la cobertura sea obligatoria, porque la salud mental es necesita una cobertura como de un riñón, de una pierna, y parte del desafío, Mari, es saber si se puede hacer que la población entienda que una enfermedad mental es igual que una enfermedad del estómago, que la gente no tiene que sentir vergüenza por decir que va al psicólogo, por decir que va al psiquiatra. Sí, hay porque se tilda de loco al que... Sí, eso está cambiando, es verdad que está cambiando incluso hasta en las clases más bajas, esa percepción está cambiando, pero a veces son las propias empresas las que colocan el estigma, no quieren un trabajador que tiene problemas. Entonces no es solamente la gente que se ve a sí misma con problemas, y yo creo que hace falta que la clase médica y las clases de los que hacemos salud mental nos veamos como parte de un mismo colectivo. Yo siempre digo, nos hemos ganado la bata. Se trabaja muy separadamente, a mí me cuesta, yo que trabajo medicina psicosomática, trabajo con enfermedades psicosomáticas, me cuesta ganarme el respeto de los profesionales de la medicina. ¿Por qué? Porque sigue prevaleciendo ese dualismo cartesiano, que ni siquiera Descartes fue tan radical. El cuerpo y la mente, y cada vez más lo vemos con los avances científicos, son prácticamente la misma cosa. No hay un solo fenómeno mental que no necesite el cuerpo, ni un solo fenómeno físico que no necesite la mente. No, y la mente es tan compleja como el cuerpo, quizás más. Sí, yo pienso que ese paradigma biomédico que todavía prevalece tiene que irse reemplazando por un paradigma el biopsicosocial que está dando vueltas desde los años 70 y que todavía no lo hemos asumido. Hay muchos intereses en medio, reconocer eso es no medicar tan pronto, hay laboratorios de intereses siempre de por medio, de que medicar le da dinero a mucha gente, no medicar implica, de hecho, cuando a mí me llega un paciente psicosomático, probablemente el gastro lo pierde como paciente porque pasará a resolver parte de sus problemas a través de el fortalecimiento de habilidades o el aprendizaje de habilidades para bregar. ¿Cuáles son esos síntomas o esas enfermedades, entre comillas, que la gente padece, que podrían tener una característica emocional y que pueden resolverse con el terapeuta o con el psiquiatra, pero que la gente va a otro tipo de médicos porque tal vez no identifica la fuente de su situación? Ya dijiste en el estómago, la fibromialgia, la gastritis, situaciones de gastritis, la colitis, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, sí. Háblanos de eso. Fíjate, cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, estamos hablando de una persona que ha llegado a unos niveles de estrés tan elevados que rompió el récord. Y su sistema inmunológico es lo primero que se inhibe cuando el estrés es elevado. Entonces tú pasas a que ese sistema defensivo, esos famosos linfocitos T, en vez de protegerte, ven una amenaza y atacan tu propio cuerpo, ¿no? Cuando yo trabajo con este tipo de personas con lupus, con esclerosis múltiple, no se piensa que nosotros debemos de formar parte. Aquí se tratan esas enfermedades desde el punto de vista paliativo. Es el reumatólogo, que es un paliativista en este caso, porque va a paliar síntomas. Pero quien trabaja el sistema inmunológico tiene que ser un inmunólogo. ¿Quién trabaja esas variables para que tú puedas gestionar mejor las situaciones estresantes? Y el estrés, por ponerte otro ejemplo de enfermedades que tienen una repercusión psicológica, el famoso bruxismo. Tú sabes la cantidad de gente que está apretando los dientes. Inclusive niños. Niños que tienen bruxismo y que van al dentista, le ponen la placa, se están poniendo botox ahora como una de las estrategias para impedir, cuando estamos hablando de un indicador de estrés crónico. Entonces, ahí la salud mental juega un papel preponderante. Incluso, tú dirías, un agente patógeno como un virus,
En la pandemia yo me quejé todo el tiempo en los foros que hicimos en la universidad en INTEC de que los psicólogos habíamos sido excluidos de la comisión que presidió la vicepresidenta de la República, y el presidente del colegio de psicólogos del CODOPSI en ese momento protestó, pero no nos incluyeron. Teníamos que cambiar comportamientos, Yulisa. Cuando hay un virus que se podía contagiar a través de la respiración de otra persona o de las manos sucias, esos son comportamientos. ¿Quiénes son los profesionales llamados a transformar comportamientos? Los psicólogos. Los psicólogos. Entonces, yo pienso que tenemos un esquema muy cerrado de lo que es nuestro papel. Tú ahorita me preguntabas de qué yo había hecho una tesis, yo te decía de liderazgo y tú te sorprendías. Nosotros estamos en los procesos reproductivos, nosotros tenemos que estar en las escuelas, nosotros tenemos que estar cuando un médico debe de aprender a dar una mala noticia, cuando un médico tiene que aprender a contener la desesperación de una familia que está en la UCI, porque hay una gravedad. Estamos detrás de muchos profesionales, incluso detrás de los arquitectos, detrás de los que tienen que enseñar a los conductores temerarios a aguantar el pie, porque tenemos además índices escandalosos de conducción temeraria y de accidentes. Somos el segundo país en América Latina en accidentes de tráfico. El psicólogo hoy, la psicología es tan vasta que estamos hablando de facultades de psicología en las universidades, de tantas especialidades y ramas que se han ido desarrollando a lo largo de este siglo XX y el XXI. Hay otro aspecto que quiero aprovechar que estás aquí para tratar, y es el de las estadísticas de niñas con poca edad, no voy a decir ni menores de edad, poca edad, porque una niña de 9 años embarazada es una niña de poca edad, es una casi infante. Las cifras alarmantes de embarazos infantiles y adolescentes, y de qué manera esto afecta la psiquis de esas niñas, de sus familias, y cómo impacta socialmente el entorno de esas niñas embarazadas. Sí, terrible. Es verdad que UNICEF señala que hemos paliado ese problema como un 30%, esa mejoría. Mira, una niña que se queda embarazada, lo primero que empieza a vivir una vida sexual sin estar preparada. Pero una niña que pare de 9 años salió embarazada a los 8 probablemente. Probablemente. Entonces, ahí también se introduce el tema de la variable de violencia. Aquí hay mucho abuso infantil. Sí. Y no solamente en niñas, siempre le tiro un cable a los niños. También. Es más frecuente el abuso infantil en varones que en niñas. Lo que pasa es que en niñas hay consecuencias, entre ellas el embarazo. Esa niña tiene más probabilidades de no estudiar. Se va a quedar en un círculo de pobreza porque un tercio de la población dominicana queda embarazada siendo menor de 18 años. Entonces, estamos hablando de un tema que se normaliza socialmente y también se individualiza. Cuando, si tú quieres combatir la pobreza y la desigualdad, ese es uno de los temas que tú tienes que tomar en cuenta. ¿Cómo evitamos esos embarazos? Porque además ese cuerpo está inmaduro. Los riesgos de un embarazo problematizado tanto para el feto como para la madre son mayores, en un país donde todavía estamos debatiendo si vamos a contemplar alguna vez las 3 causales. Tú eres testigo, ¿no?, de el lío que se arma cada vez que queremos extender derechos que se ejercen de mala manera, con un riesgo terrible. Entonces, además, las estadísticas también van hablando de que una madre que prematura tiene mayor probabilidad de tener una hija que luego sea también una madre prematura. Entonces, se perpetúa el círculo de la pobreza, esa niña es excluida o maltratada por la familia porque rompió moralmente el código de que usted debe de preservarse para el matrimonio. Todavía esos son valores que se nos quieren imponer. Y eso es en el mejor caso de la familia, porque hay otras familias que negocian con sus hijas menores de edad y salen embarazadas igualmente. Sí. Ahí ni siquiera tiene el apoyo de la valoración moral que tiene la familia, porque ahí son ellos los que empujan a la niña. La empujan porque además cada vez que crece la pobreza, cada vez que aquí hay, en cualquier lugar del mundo hay desastres naturales, por ejemplo, que implica entonces pobreza, suben los matrimonios en los infantes o las uniones libres entre infantes y por supuesto los embarazos. ¿Por qué, Mari? Mira, a mí me extraña que no haya más. Todavía aquí tenemos una especie de muralla de hierro que prohíbe a las escuelas públicas tener una política educativa en sexualidad. Cuando es un tabú
educar en sexualidad, cuando se hablan de conspiraciones de la Agenda 2030, montones de teorías conspiranoicas absurdas, cada vez que tú intentas que desde niño las personas aprendan los riesgos y a entender su sexualidad, pues por supuesto que tiene que haber muchos embarazos. Cuando las iglesias rebasan el espacio espiritual que les toca, la sociedad se complica. Entonces yo pienso que no deberíamos llevar a un debate social que atañe a todas las familias dominicanas preceptos que tienen que estar en los templos. Entonces es urgente que nosotros tengamos una política, porque ahí es que se empieza. Y una política que abarque a través de las instituciones que tiene el Ministerio de Educación, que trabajan con las familias, la educación, esos centros CAIPI que existen a lo largo de toda la geografía nacional, deberían estar favoreciendo no solamente el que los niños no mueran por diarrea, el que los niños no tengan un absentismo escolar tan alto, sino que se aprenda educación sexual. Cuando nosotros hablamos de que se necesita educación sexual, se oponen las iglesias, también algunos se oponen a que se lea la Biblia, entramos en una discusión que parecería no tener salida, porque no hay un árbitro en medio de la discusión, no hay un árbitro imparcial que pueda decir, bueno, pero dentro de las atribuciones por el bien superior del niño, lo que conviene es X cosa. Que el niño tenga la información precisa, que se sienta protegido, que sepa a quién acudir, que sepa cómo decirlo, que entienda cuáles son sus derechos y cuándo está protegido y cuándo no. O sea, esa figura no la tenemos. Pero si la tenemos, no, es que no lo ejerce. No lo ejerce, el Estado no hace su papel. Materialmente esa función no la está ejerciendo nadie. Y los embarazos adolescentes o infantiles están ahí, las uniones tempranas infantiles están ahí. Yo quiero que tú le digas a la gente de qué manera se afecta la psicología de una infante, una niña que pare a los 9 años, o a los 10, sí, o a los 11, y cómo se afecta psíquica o psicológicamente una niña que los padres la entregan, la comercializan, se la dan a fulanito para cambiar económicamente de vida, sin importarle cuál va a ser cómo le va a ir a esa niña por ahí. Mira, como quiero llegar a un público bien amplio, al que llega tu programa, lo voy a decir con una metáfora. Sí. Una niña de 11 años que queda embarazada es como un edificio que no tiene las zapatas puestas y ya le pegaste el segundo piso. Naturalmente la fragilidad que esa estructura va a tener ante la vida es tremenda. O sea, una persona con 11 años está todavía en su desarrollo psíquico y biológico. Exactamente. Entonces tú estás interrumpiendo un proceso. Ese individuo no va a ser un adulto, va a ser un adulto cercenado, pero la maternidad le obliga a asumir un rol de adulto. Entonces, es una niña criando otro niño, pues eso va a traer problemas de autoridad, pobreza, manejo. Entonces, violencia también. El que tú te quedes inmaduro, porque la vida se te cercenó a partir de ese hecho, habla de un individuo que va a pagar por la vida con los grandes retos que la vida adulta te tiene sin tener ningún tipo de preparación. Entonces, todo este popurrí de dificultades que tú ves a nivel general, de conducción temeraria, de problemas de drogadicción, de suicidio, de violencia, retratan una sociedad inmadura, que entre la pobreza y la inconsciencia y la falta de compromiso, efectivamente, de esas entidades reguladoras, que el Estado es una de las primeras. Entonces, lo que puedo decir es que no se llega a desarrollar. Una persona que no se llega a desarrollar, pues no puede con el peso de las cosas. Todo va a salir mal a partir de ese momento. Quiero que le hables en nuestro minuto final a las familias que tienen niños adolescentes que pueden estar pasando por situaciones de ansiedad, de depresión, y de esos padres que además tienen niñas embarazadas o recién paridas. ¿De qué manera se les hace llegar un mensaje que, no sé, la terapeuta quieres tú? ¿Qué se le dice a una familia? Primero, para temas de protección, para temas de alertas. ¿Cuál puede ser el mensaje? Sí,
Lo primero es que la adolescencia de hoy no es la adolescencia de ayer. Y muy a menudo los padres pretenden con fórmulas viejas tratar problemas nuevos, o que no son nuevos pero que se presentan ahora. La generación Z es una generación frágil, mucho más frágil que la que fueron los millennials. Por lo tanto, hace falta asesorarse. La violencia no va a abrir, no va a conseguir resultados. A pesar de que casi aprueban un código penal que daba carta blanca a la violencia. Entonces, yo lo que creo es que hay que buscar ayuda, hay que asesorarse, hay colegios que tienen psicólogos escolares, hay psicólogos disponibles, incluso en una línea de atención que ofrece. No tenemos que ser expertos en todo, pero cuando no entendemos algo, busquemos ayuda, asesorémonos y no tomemos decisiones unilateralmente que pueden tener repercusiones peligrosas, que pueden terminar incluso en un suicidio. O sea, apretar con la autoridad, romper las vías de comunicación en la familia, deja a estos muchachos muy solos. Y uno de los riesgos que puede pasar es que por una tontería, como el otro día me contaba un padre, le quitamos la tablet a la niña de unos 11 años, porque a las 3 de la mañana tenía la tablet y lo primero que la niña intentó hacer fue tirarse por el balcón. O sea, que a veces no están pasando cosas graves, como un matrimonio, un embarazo en la adolescencia, sino que cosas muy cotidianas están sacando de balance a una generación que, como tú bien decías, Yulisa, no se formó bien porque la pandemia les atravesó de lleno la educación y la vida. Van un poco mutilados en su propia existencia, aprendiendo las nuevas etapas. Entonces todos tenemos que arremangarnos las mangas y saber que nos toca rellenar eso que no se logró hacer en la pandemia, porque ellos son más frágiles. Entonces, pequeñas señales pueden retratar, como la ruptura de una relación, el fracaso escolar, pueden señalar un riesgo que hace 20 años era impensable. Deberíamos vivir con un psicólogo, un terapeuta, porque la verdad es que cualquier uno de cabecera. Sí, es que cualquier cosa le detona a un niño, a un adulto, una necesidad emocional. Y como tú dices, la fórmula vieja tal vez no es la solución a los problemas nuevos. Así es. Gracias, Mari, qué gusto. Gracias a ti. Vamos a traer a Mari semanal para que no dé charla todito, aquí también a los muchachos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, la magistrada Rosalba Ramos habla con nosotros sobre el habeas corpus y hablamos de cardiología. Ya venimos.